Buenas noches para todos, mi nombre es Sandra Milena Gámez, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy vamos a hablar de la contratación en Colombia. La contratación en Colombia se parte en contratación privada y contratación pública. La contratación privada. La contratación privada es la celebración del contrato que se da entre una o dos personas o más personas. Este se hace de manera voluntaria, se caracteriza porque se hace con recursos propios, se hace con personas naturales, personas jurídicas, empresas o particulares. Se hace de manera libre y voluntaria, se hace con recursos propios y se busca satisfacer las necesidades personales del contratante. Las partes de este contrato son contratante, contratista, el objetivo del contrato, las condiciones, los tiempos en los que se va a realizar el contrato, las cláusulas, generalmente son cláusulas penales, las fechas, las firmas de los que participan en el contrato y allí mismo se establecen las condiciones de pago, los tiempos y los plazos. Vamos a hablar de las responsabilidades del contrato. El contrato tiene responsabilidad bilateral. Esto significa que las dos partes tienen compromisos mutuos, obligaciones, deberes dentro del mismo contrato. El cumplimiento de estos contratos se hace por medio de indemnización y por perjuicios. Para eso se establecen las cláusulas penales y se debe indemnizar según la parte que haya salido afectada por el incumplimiento del contrato. Ahora vamos a hablar de los tipos de contrato. Los tipos de contrato que se manejan en la parte privada son el contrato laboral, el contrato civil y el contrato comercial. El contrato laboral nos dice que se hace entre un empleado y un empleador. Estos están a término fijo, a término indefinido, obra, labor o ocasional. El civil nos habla del contrato unilateral, eso significa que solo una de las partes tiene obligación. Nos habla del contrato bilateral, que significa que las dos partes tienen obligación. Nos habla del oneroso, que significa que ambas partes tienen obligación, ventajas dentro del mismo contrato. Y el gratuito, que simplemente significa que se hace la prestación de un bien, pero no se tienen obligaciones. Por otro lado se encuentra el comercial. El comercial es todo lo que trabajamos en la parte mercantil. En este se encuentra el contrato de promesa de compra-venta, que es el que se utiliza para las casas, el contrato de compra-venta, el contrato de arrendamiento, el contrato de permuta y los contratos de venta mercantil. Ahora vamos a hablar del contrato y de la contratación pública. La contratación pública es aquella que se celebra con el Estado, con alguna entidad que tenga, entidades que tengan algún tipo de vínculo o participación del Estado. Este contrato se hace con recursos del Estado, se busca satisfacer la necesidad de alguna entidad o de la comunidad en general. Este contrato se caracteriza por su tipo de tramitología. Cuando hablamos de tramitología, se habla desde el proceso de la oferta, la postulación, el proveedor, los proveedores, los oferentes, se habla de la selección del proveedor, posteriormente de los procesos legales, los marcos legales, la documentación que debe tener el oferente o el proveedor, o, posteriormente la contratación y la adjudicación del contrato y por último se habla de la interventoría. Este proceso de interventoría lo hacen los servidores públicos, quienes deben garantizar que el contrato se efectúe según lo que se haya contratado y lo que se haya pactado. Vamos a hablar de los tipos de contratos que maneja la contratación pública. El contrato de obra hace referencia a todas las obras civiles, reestructuraciones, remodelaciones, mantenimientos que contrata el Estado. La consultoría son todas aquellas consultas externas que realizan las entidades como consultores de proyectos. Tenemos la prestación de servicios, que también hace referencia a los que trabajan y prestan un servicio a la entidad o a las entidades del Estado. Tenemos los contratos de concesión de fiduciarios y fiduciaria pública.
Ahora vamos a hablar de las responsabilidades. Se dice que las entidades responden por las actuaciones, obtenciones, hechos y omisiones que tenga el contrato. Esto quiere decir que los servidores públicos deben garantizar la seguridad del contratista, el beneficio de la entidad y que estos no afecten a terceros. Aquí entran a tener responsabilidades los contratistas, los interventores, los consultores, los asesores, que deben garantizar que se ejecuten las funciones, que se ejecute el contrato y que no tengan daños a terceros. A diferencia del contrato privado, que solamente intervienen las dos partes, en este tipo de contrato sí afecta a terceros, el contratante, el contratista y los servidores públicos que intervienen como que hacen su parte de interventores, de consultores o de asesores para que el contrato se realice. Ahora vamos a hablar de los principios de contratación. Decimos que esos principios buscan garantizar los procesos de la contratación, que se hagan de manera transparente y que se lleven a cabo los procesos. Entonces, cuando hablamos de transparencia, decimos que este proceso se hace de manera pública, o sea, que la oferta se hace por licitación, o sea, que todas las personas pueden acceder a la información, que los procesos de selección y de contratación son visibles para cualquier persona. El principio de economía nos habla de que la persona, los proveedores o oferentes deben tener los recursos para garantizar la ejecución del contrato. Decimos que los principios de responsabilidad nos habla que los servidores públicos deben garantizar que se ejecute el contrato, que se lleve a cabo y que se realice lo pactado entre las condiciones de la contratación. Decimos que la igualdad de oportunidades es para que todos los proveedores o todos los oferentes tengan las mismas oportunidades de participar en la contratación y de trabajar con el Estado. El Estado tiene una gran ventaja y es que siempre tiene el recurso para poder pagar las obras que se realizan. La escogencia objetiva del contratista. Este principio nos habla de que se escoge a la mejor oferta, al mejor proveedor, el que cumple con las condiciones, el que va a garantizar que se cumpla el contrato y se cubra la necesidad contratada. Ahora vamos a hablar de los principios de la contratación privada. Para estos principios se habla de que se celebra de manera voluntaria. Aquí en el principio de autonomía y voluntad se dice que se hace de manera libre y voluntaria. El principio de consensualismo nos dice que se hace de manera consentida, o sea que las dos partes están conscientes y consienten lo que se está haciendo en el contrato. El de relatividad. La relatividad nos habla de que únicamente tendrán deberes, obligaciones y aprovechamiento del contrato las personas que participan dentro del contrato. A diferencia del contrato público, no intervienen terceros y no afecta a terceros. La causa concreta. Esto nos habla de que haber una causa, un motivo, un objetivo para celebrar un contrato. Y la buena fe, partimos de los buenos principios, de la buena información y de la buena fe del contratante y del contratista. Ahora, para resumir las diferencias, decimos que las diferencias, la privada se hace de manera directa, se hace con recursos propios, hace referencia a toda la parte comercial y al diario de la mayoría de personas que manejamos un contrato privado. Se hace por cláusulas penales, no intervienen terceros, no afecta a terceros. Ahora hablamos de la contratación pública. La contratación pública hace referencia al Estado, todas las entidades, todo lo que tenga que ver con el Estado. Es el presupuesto del Estado lo que interviene en la contratación. Se busca un bien para el Estado o un bien para la comunidad. Se hace por medio de marcos legales y los servidores públicos deben garantizar la prestación del contrato, la ejecución y la correcta ejecución de los contratos.
se habla de las diferencias que existen entre los contratos, que son el contrato público tiene responsabilidades jurídicas penales. El contrato privado tiene cláusulas penales. ¿Mm? Hablamos de los principios de contratación. Estos principios buscan que los procesos sean transparentes, públicos, que cualquier persona los pueda consultar, que cualquier persona pueda ser partícipe de las ofertas que tiene el Estado. En los principios de contratación privada se dice que la persona debe tener la voluntad y debe haber un motivo para hacer la celebración del contrato. Entonces, aclaradas los puntos y las diferencias que tiene la contratación, les agradezco. Muchas gracias.